Hola, ¿qué tal, compañeros, maestros, maestras? Les habla su amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley, y me da mucho gusto saludarles. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentarles un contenido acerca de lo que es el pensamiento crítico, ya que es uno de los temas que se va a abordar en la próxima sesión de Consejo Técnico. Así es que, maestros, maestras, bienvenidos a Ateneo Educativo, suscríbanse y compartan. Pues bien, maestros, ustedes podrán ver en su pantalla el título de nuestro contenido. Es efectivamente el pensamiento crítico. Y cuando hablamos de pensamiento crítico en el marco de la nueva escuela mexicana, nos vamos a referir primeramente a lo que corresponde al eje articulador precisamente del pensamiento crítico. Y lo que tenemos en pantalla corresponde al anexo que se nos da como parte de las orientaciones para poder llevar a cabo nuestra séptima sesión. El pensamiento crítico es propiciar en las y los estudiantes de la educación preescolar, primaria y secundaria un desarrollo gradual de capacidades que implica un proceso a partir del cual establecen relaciones entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos, que tiene como condición la construcción de relaciones en los que predomina el diálogo. Es decir, el eje articulador del pensamiento crítico busca desarrollar en nuestros alumnos de manera gradual capacidades que impliquen el establecer relaciones entre conceptos, entre ideas, entre saberes, entre conocimientos, a partir del diálogo, a partir de la construcción de un pensamiento propio que de alguna manera el alumno le permita establecer condiciones en las que pueda establecer propuestas, en las que pueda establecer una idea acerca de cómo puede resolver o atender una determinada problemática. Recordemos que en el marco de la nueva escuela mexicana se nos propone el trabajo a partir de metodologías de proyectos, donde básicamente implica que el alumno debe de identificar una problemática y atender esta problemática a partir de la metodología de proyectos. Y ahí se pone en juego precisamente el pensamiento crítico. Pero no solo lo abordamos desde un eje articulador, sino que también se establece a partir de lo que se denomina el perfil de egreso. Recordemos que en el plan de estudios 2022 de la nueva escuela mexicana encontramos 10 rasgos del perfil de egreso. El último rasgo se define pues a partir de lo que es el pensamiento crítico, donde establece que el pensamiento crítico valora los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades, reconociendo la importancia que tienen la historia y la cultura para examinar críticamente sus propias ideas y el valor de los puntos de vista de las y los demás como elementos centrales para proponer transformaciones en su comunidad desde una perspectiva solidaria. Entonces aquí, maestros, maestras, tenemos pues que en el perfil de egreso se establece que el pensamiento crítico permite a los alumnos valorar saberes y conocimientos tanto de las ciencias y las humanidades, es decir, las ciencias exactas y las ciencias sociales, reconociendo la importancia de la historia, de la cultura, para a partir de ahí elaborar un análisis, una valoración y construir ideas propias y a partir de ahí proponer transformaciones a su comunidad. Esto es lo que establece, maestros, maestras, el eje articulador y el perfil de egreso. Y bueno, a partir de ahí nosotros podemos establecer una definición que de alguna manera integre estos elementos que están ahí plasmados. Obviamente, si ustedes leen el apartado completo del eje articulador del pensamiento crítico, bueno, ustedes van a poder notar más elementos que tratamos de resumir, de concretar en este párrafo. ¿Qué es el pensamiento crítico entonces? Bueno, el pensamiento crítico es un proceso de desarrollo de habilidades para que nuestros alumnos puedan
los siguientes puntos, puedan ejecutar los siguientes puntos. El primero de ellos nos habla acerca de analizar y evaluar información de manera objetiva y lógica. Es decir, cuando se desarrolla el pensamiento crítico, de alguna manera nuestros alumnos son capaces de analizar y evaluar la información que se les presenta de una manera objetiva y lógica. Nuestros alumnos, a partir del desarrollo del pensamiento crítico, establecen relaciones entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos. Es decir, a partir de lo que nuestros alumnos pueden ir desarrollando como parte de sus asignaturas, de sus actividades de aprendizaje, ellos van a poder establecer relaciones entre estos saberes, van a poder establecer conexiones entre estos conceptos. Y justamente la metodología de proyectos establece esta condición en la que nuestros alumnos van elaborando estas conexiones, estas relaciones entre los diferentes saberes para atender una misma temática en común. A partir del pensamiento crítico, los alumnos pueden establecer juicios de valor con respecto a su realidad, distinguir entre hechos y opiniones. Es muy importante que el pensamiento crítico logra establecer en el alumno la capacidad de elaborar juicios, de juzgar, de determinar, ¿es esto correcto? ¿Es esto normal? ¿Esta condición se da por qué circunstancia? Es decir, hay un proceso cognitivo donde el alumno establece juicios con respecto a una determinada situación. Y a partir de ello, el alumno establece toma de decisiones informadas, basadas en evidencias y razonamiento sólido. Finalmente, el pensamiento crítico permite la construcción de un pensamiento que formula hipótesis, que explica, que argumenta y que plantea soluciones. Cuando nosotros implementamos una metodología de proyectos, de trabajo por proyectos, nosotros vamos a propiciar que el alumno finalmente construya un producto como parte de su proceso de trabajo en esta metodología por proyectos. Y ese constructo final, ese producto final, pues va a implicar que el alumno formuló una hipótesis, que el alumno explique, que el alumno argumenta, que el alumno exponga, que el alumno plantee soluciones. Muchas veces esta maqueta, este producto, este trabajo final es precisamente la propuesta de solución o de atención a una determinada situación o problema que se abordó como parte central del proyecto, en este caso, proyecto integrador. Entonces, hasta aquí, maestros, estamos de alguna manera definiendo qué es el pensamiento crítico y lo que implica en el alumno el desarrollo de este pensamiento crítico. A partir de aquí vamos a ver algunas láminas que nos hablan de cómo nuestra práctica tendrá que ser modificada. Si nosotros queremos lograr, maestros, maestras, que nuestros alumnos puedan desarrollar una capacidad de pensamiento crítico, bueno, nuestra práctica tendrá que ser diferenciada sin duda. Sin dudarlo, nuestra práctica tendrá que ser modificada de manera importante. Y ustedes lo que ven aquí en pantalla fue tomado del libro de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa, tercera edición, México, siglo XXI Editores, 2022. Y ahí Paulo Freire establece un punto importante que quiero compartir con todos ustedes. Habla acerca de la curiosidad crítica. Y él se refiere a la curiosidad crítica como una inquietud indagadora. Es decir, cuando el alumno tiene la curiosidad por conocer o por investigar o por profundizar en un tema determinado. Dice aquí como inclinación a descubrir algo, como pregunta verbalizada. No habrá creatividad sin la curiosidad que nos mueve. Es decir, la creatividad, según Paulo Freire, es producto de la curiosidad.
Y él considera que una de las tareas fundamentales de la práctica educativa es precisamente el desarrollo de la curiosidad crítica. Entonces, mi práctica tendrá que propiciar estos espacios donde se desahogue la curiosidad crítica de nuestros alumnos. Pero no solo ello, mira, observa la siguiente lámina. Nos habla acerca de la reflexión crítica sobre la práctica. Si nosotros como docentes queremos propiciar en nuestros alumnos un pensamiento crítico, bueno, primero nuestra práctica tendrá que ser llevada por un análisis crítico y establecer condiciones en las que vayamos mejorando de manera continua, de manera constante nuestra práctica. Y entonces él refiere en este mismo texto, en este mismo libro, refiere lo siguiente: el momento fundamental en la formación permanente de los profesores es el de la reflexión crítica sobre la práctica. Según Paulo Freire, es fundamental que el profesor, ya en la práctica, ya en el aula, ya en ese día a día, se cuestione, reflexione, analice, evalúe constantemente su práctica, con la intención de que, como lo menciona en el siguiente párrafo, es pensando críticamente la práctica de hoy o la de ayer, cómo se puede mejorar la próxima. Es decir, si no reflexiono, si no evalúo, si no elaboro una crítica profunda sobre mi práctica cotidiana, pues no tengo elementos para poder corregir, no tengo elementos para que mi práctica mejore de manera futura. Entonces, en ese sentido, es muy importante la reflexión crítica sobre la práctica. Quiero establecer condiciones para que mis alumnos desarrollen el pensamiento crítico. Bueno, pues yo como docente tengo que ser el primero en establecer un proceso de crítica acerca de mi práctica. Y esto tiene que ver un poco también con un tema que seguramente se va a tratar en este sete, que tiene que ver con la observación de aula. Y maestros, muchas veces la observación de aula para nosotros tiene una connotación como de vigilancia, como de un carácter punitivo, donde la intención es denostar, donde la intención es destruir incluso nuestra práctica, con rúbricas o con listas de cotejo, donde se tienen que establecer 50 o 60 rasgos, pues no va en ese sentido. Más bien aquí Paulo Freire nos invita a que nosotros mismos seamos críticos de nuestra propia práctica. Entonces, es una referencia importante lo que Paulo Freire menciona como reflexión crítica sobre la práctica. Además, en este mismo texto, Paulo Freire habla acerca de un principio que es muy importante. Ustedes pueden ver en pantalla. Enseñar no es transferir conocimientos. Para Paulo Freire, la práctica educativa no tiene que ver con transferir conocimientos. Tiene que ver con algo más profundo y que tiene mucha relación con el desarrollo del pensamiento crítico en nuestros alumnos. Es muy importante que el docente sea consciente que saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción. Desde la perspectiva de Paulo Freire, es muy importante que el docente frente al aula establezca las condiciones para que los alumnos tengan la posibilidad de construir esta propia adquisición de aprendizajes. Claro, el papel del docente es fundamental, como lo vemos en el siguiente recuadro. Cuando entro a un salón de clases, dice Paulo Freire, debo actuar como un ser abierto a indagaciones, a la curiosidad y a las preguntas de nuestros alumnos, de mis alumnos. Entonces, en este caso, maestros, nosotros como docentes tendremos que abrir los espacios para que el protagonista en la construcción del aprendizaje, bueno,
pues sea precisamente el alumno. Y nosotros tenemos que estar abiertos a esta curiosidad que nos hablaba Paulo Freire en la lámina anterior. Tenemos que estar abiertos a las preguntas, a los intereses, a las inquietudes de nuestros alumnos para a partir de ahí nosotros comenzar a construir junto con ellos. Entonces, maestros, tenemos aquí ya en estas láminas una intencionalidad que va dirigida para la modificación de nuestra práctica. ¿Y en qué sentido tiene que ser esta modificación? Bueno, la lámina que ustedes ven a continuación nos habla de estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos. Quiero mencionar lo siguiente antes de avanzar. Este video no pretende ser el poseedor de la verdad absoluta, es contribuir con un granito de arena en este campo del conocimiento acerca del pensamiento crítico. Sin duda podemos elaborar una serie de materiales donde se establezcan punto por punto el cómo llevar a cabo estas estrategias, pero en esta ocasión solo quiero establecer algunos criterios para llevar a cabo estas estrategias en nuestras aulas. Y lo que ustedes ven en pantalla son 5 estrategias, 5 situaciones que podemos implementar en nuestras aulas. Y la primera de ellas tiene que ver con problematizar. Cuando nosotros trabajamos con nuestros alumnos y los llevamos a que identifiquen problemáticas de su entorno, problemáticas que les afectan a ellos y a su comunidad, lo cual va en perfecta coincidencia con lo que establece la nueva escuela mexicana en relación a establecer, definir prioridades de las problemáticas que afectan el entorno escolar o la comunidad escolar. Bueno, nosotros estamos abonando a que el alumno problematice, a que el alumno identifique los problemas, a que el alumno de alguna manera llegue al origen de la problemática y que de alguna manera el alumno cuestione esta problemática. ¿Cómo? Bueno, a partir de preguntas. Las preguntas son muy importantes aquí en este ejercicio de problematizar. Las preguntas abiertas, las preguntas que le permitan al alumno responder por qué o de qué manera o bajo qué circunstancias están ocurriendo estas cosas. Entonces, a partir de que cuestiono esta realidad, a partir de que me pregunto por qué ocurre tal o cual situación, a partir de ahí puedo establecer condiciones que me lleven a proponer, plantear soluciones, proponer de alguna manera una posibilidad de atención o de solución. Si ustedes han observado contenido de mi canal, ustedes podrán de alguna manera dar cuenta cómo estas estrategias empatan perfectamente con la metodología de proyectos, ya sea para el campo formativo de saberes, para el campo formativo de ética, naturaleza y sociedad, para cualquiera de los campos, de los campos formativos, hay una situación en la que hay una problemática y a partir del planteamiento de un proyecto se pretende atender esta problemática. Entonces tenemos aquí estrategia donde problematizamos, donde también, además de problematizar, se plantea la resolución o la atención de una problemática. Es decir, llevamos al alumno a que no solo identifique cuál es el problema, sino que desde los recursos que el alumno puede establecer, pueda plantear una solución. Entonces, a partir de ahí, podemos generar debates, podemos generar discusiones, podemos generar exposiciones donde el alumno plantee su propuesta de solución, donde el alumno argumente, donde el alumno estructure las ideas, donde el alumno pueda plantear sus argumentos de por qué él considera que su propuesta puede resolver o atender tal problemática.
Y finalmente, bajo el esquema también que empata perfectamente con la evaluación formativa, vemos cómo el papel del alumno en el proceso de autoevaluación es muy importante. A partir de ejercicios de autoevaluación, nosotros llevamos a que nuestro alumno pueda poner en juego sus capacidades de pensamiento crítico, es decir, donde él mismo pueda establecer si logró o no logró o en qué medida logró los aprendizajes que se esperaban de acuerdo al proceso de desarrollo de aprendizaje o del objetivo planteado. Entonces, maestros, maestras, aquí de manera muy generalizada, digamos, estamos abordando estas posibilidades de estrategia para poder desarrollar en el alumno un pensamiento crítico. Ahora, si ustedes observan estos 5 puntos, como decía al principio de esta lámina, sin duda nuestra práctica tendrá que ser modificada. No podemos nosotros esperar que el alumno desarrolle un pensamiento crítico a partir de ejercicios como copiar así literal lo que está escrito en su página X del libro tal, como se venía haciendo durante mucho tiempo. Un resumen de tal o cual cosa, la copia de tal o cual cosa, sino que aquí ya nos lleva a nosotros a plantear una estrategia didáctica distinta. Entonces, maestros, aquí ustedes pueden observar la bibliografía y tenemos cuatro elementos, 4 títulos, 4 textos que consultamos para la elaboración de este tutorial que ustedes están observando. Primeramente, bueno, pues el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria 2022, lo que plantea pues la nueva escuela mexicana. También hay un documento titulado La mini guía para el pensamiento crítico, conceptos y herramientas del doctor Richard Paul y la doctora Linda Elder. Ustedes pueden consultar estos planteamientos en la página de internet que está ahí. Critical Thinking Organization es 2003. Y también tenemos Pensar teórico y pensar epistémico, los retos de las ciencias sociales latinoamericanas, del autor Hugo Semmelman. Finalmente, Paulo Freire, la pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa, tercera edición, México, siglo XXI Editores, 2022. Entonces, pueden profundizar, pueden consultar estos textos. Algunos de ellos los voy a compartir en PDF ahí en el link que aparece en su pantalla para que los puedan descargar. Y maestros, bueno, agradecerles su atención hasta este momento. Muchas gracias. Y ustedes pueden ver ya en pantalla nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Síganos, maestros, por favor, les pedimos de su apoyo. Está también el código QR, si lo escanean los va a direccionar a mi canal de YouTube. Les pedimos, maestros, de su apoyo para que esta comunidad llamada Ateneo Educativo pues cada día sea mayor y podamos seguir compartiendo con todos ustedes estos tutoriales y estos materiales que esperamos sean de gran utilidad. Maestros, maestras, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Yo soy su amigo y compañero, el profesor Alejandro Parra Bley. Y no lo olviden, suscríbanse y compartan Ateneo Educativo.